Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por continuar. A la gente de Teatralia que nos están haciendo el favor de apoyarnos para transmitir, a la gente del Tercer Congreso Nacional de Teatro. Y bueno, esta mesa se llama Institucionalidades Alternativas. Damos la bienvenida a cada uno de la mesa. Voy a dar brevemente, tenemos aquí en representación de la ANDA al maestro Marco Antonio Treviño. En representación realmente de la gente que ha estado trabajando bajo el capítulo 3000, Maite Valencia, del Foro Shakespeare, Itari Marta, y vamos de Ita de Hidalgo. Bueno, con todas las normas vamos a empezar primero con los caballeros. Marco, por favor. Perfecto. Gracias. Bueno, esta participación la comparto con mi compañera Cintia Clipo, quien es secretaria de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores, y un servidor, Marco Treviño, secretario de Interior y Exterior. En algún momento podremos explicarles, cuando guste, qué significa cada una de estos cargos, que nosotros estamos también aprendiendo. Previsión y seguridad social, derecho de los artistas trabajadores de la escena. La creatividad en el arte surge, en principio, de la necesidad expresiva de los artistas, en algunos casos desde un estado de crisis interior provocada por la percepción de la vida y el extraño placer que provoca el sufrimiento gozo de sentirnos vivos, y en otros, desde la incertidumbre de la creación misma o la inestabilidad del proceso de creación. Sin embargo, los artistas necesitamos, paradójicamente, vivir en un estado de seguridad social que nos permita seguir creando en plenitud y libertad, sin distraernos angustiosamente por el riesgo constante que implica el simple hecho de sobrevivir. Concentrarnos en la creación sin preocuparnos de caer en el desamparo debiera ser nuestro derecho de facto. El artista de la escena, que en particular es el que nos ocupa en este congreso, merece y tiene derecho como miembro productivo de esta sociedad al estado de seguridad que ofrecen las leyes de México en materia de previsión social contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Impuesto sobre la renta, entre otras. Solo para dimensionar con mayor claridad la trascendencia de la previsión social en nuestra vida como artistas trabajadores de la escena, me permito compartir el listado de prestaciones de seguridad social que considera como expresas la Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 109, fracciones 2 a 9, y la fracción, incluida la fracción 17. Artículo 31, fracción 12, y el artículo 43 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y estas son: indemnización por riesgo de trabajo o enfermedades en contratos colectivos y contratos de ley de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, incluidos los fondos de pensiones complementarias a las establecidas en las leyes de seguridad social. Reembolso de gastos médicos hospitalarios, dentales y de funeral. Subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas. Créditos para habitación. Cuotas de seguridad social a cargo de los trabajadores pagadas por el patrón. Fondo de ahorro. Seguro de gastos médicos, seguro de vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos acceso a estas prestaciones? ¿A cuántas de estas prestaciones tenemos acceso? ¿Cuántas de estas prestaciones son nuestras por derecho? Todas. Revisemos el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, editado aquí en función de lo que interesa fundamentar sobre seguridad social. Artículo 2. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. Puntos suspensivos. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Puntos suspensivos. El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación.
Termina la cita. Si las leyes de este país establecen el derecho de los trabajadores a la previsión social y seguridad social, ¿por qué son las propias instituciones gubernamentales de cultura en gobiernos de los 3 niveles las que siguen manteniendo como política administrativa no amparar con esos derechos a los artistas trabajadores de la escena que laboran para ellas, incluyendo a todos los que intervienen en el proceso creativo? ¿Por qué las grandes empresas productoras de teatro industrial tampoco lo hacen? Y no incluyo a las producciones independientes por una razón evidente que todos entendemos. Porque ambas instancias se han visto liberadas de sus compromisos de seguridad social por los legisladores que han abierto la posibilidad en las reformas laborales de que seamos contratados por honorarios como personas físicas con actividad empresarial, en un esquema de relación laboral simulada para evitar una carga financiera que no están dispuestos a llevar a cuestas ni instituciones ni empresarios. Insisto, estoy hablando de los grandes empresarios. Otra razón es la complejidad de nuestra práctica laboral que nos define como trabajadores intermitentes, o la necesidad de ser contratados por 2 o más patrones en una misma temporada, aunque en diferentes horarios. Por lo que el IMSS, autoridades y legisladores no encuentran una fórmula accesible a su razón para resolver nuestra necesidad de protección social y de salud. La industria cultural en México genera el 3.3% del Producto Interno Bruto del país, es decir, más de 690,000 millones de pesos, de los cuales las artes escénicas, teatro, cine y televisión generan un total de 37,900 millones de pesos, según el INEGI. Los artistas de la escena somos parte esencial de esta industria y el total de estos artistas, directores, actores, coreógrafos, diseñadores de vestuario, músicos, maquillistas, iluminadores, escenógrafos, tramoyistas y promotores, participamos directamente en la estimulación de una conciencia colectiva, del desarrollo intelectual y del crecimiento emocional, ético y filosófico de nuestra nación. Tarea por demás trascendente, invaluable, pero que no es valorada en su justa medida y que no tiene correspondencia alguna con el listado de beneficios a los que no tenemos acceso, pues la cotidianidad en la vida de nosotros, trabajadores del arte, está marcada por la constante violación a nuestros derechos. Nos roban derechos cuando se evade, se simula o se obstaculiza el registro del trabajador en el IMSS, Infonavit o ISSSTE, cuando se niega el registro al servicio médico al cónyuge, cuando se niega la indemnización por riesgos de trabajo o enfermedad, cuando se niega el servicio médico y además se niega el reembolso de gastos médicos, hospitalarios, dentales y de funeral, cuando careces de subsidios por incapacidad o de becas educacionales para ti o tus hijos, de guarderías, actividades culturales y deportivas, cuando se niega un salario mínimo suficiente para cubrir las necesidades económicas y culturales personales y de la familia, cuando se niega la creación de un fondo de ahorro, cuando se niega el derecho de proteger a tu familia en caso de fallecimiento con seguro de vida, cuando se niegan muchos más derechos humanos y civiles que responden al respeto de la dignidad humana. Según Arturo Sastre Blanco, el maestro, se calcula que hasta el 2010 éramos cerca de 60,000 actores ejerciendo en el territorio nacional, sin considerar el resto de los creadores de la escena. La ANDA ha conquistado a lo largo de los 84 años de existencia la mayoría de las prestaciones expresas, no todas, aclaro, señaladas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y contamos tan solo con un padrón de socios estable de cerca del 11% de estos 60,000 compañeros, actores mencionados por Sastre. Imaginemos lo que podemos lograr unidos, todos los artistas trabajadores de la escena, impulsando un proyecto de ley apoyado por todos. Como Asociación Nacional de Actores y como sindicato, reconocemos que durante décadas hemos evadido nuestra responsabilidad y desconocido nuestro poder como agentes de política legislativa, cultural y laboral de nuestro país. Reconocemos que habíamos olvidado nuestra fortaleza para participar e influir en el desarrollo sindical, artístico y cultural de Latinoamérica y del mundo. Reconocemos que, quizá, por primera vez, nos acercamos a ustedes, creadores independientes, a ofrecer nuestra experiencia legal, recursos organizacionales, instalaciones y fuerza gremial para trabajar en conjunto con esos 60,000 compañeros y proponerles concretamente
la conformación de una mesa de trabajo que integre a creadores, Secretaría de Cultura, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Asociación Nacional de Actores e instancias estatales y municipales para desarrollar una solución conjunta al desamparo que en materia de seguridad social sufrimos los artistas trabajadores de la escena. Amén de la necesidad de construir conjuntamente un sistema que impulse al teatro independiente a un nivel de industria productiva. Sabemos que existen antecedentes de proyectos de ley para garantizar la protección de previsión social a los artistas, pero que han sido desechados o congelados en las cámaras legislativas mexicanas, estatales y federales. En particular, existe en la Cámara de Senadores una iniciativa de ley denominada Ley que crea el fideicomiso operador del Fondo de Acceso a la Seguridad Social para artistas, creadores y gestores culturales, que en su artículo 4 establece la conformación de un fondo de acceso a la seguridad social para artistas, creadores y gestores culturales, con aportes federales, locales y de los beneficiarios. Dicha iniciativa fue presentada en el 2010 por el senador Armando Ríos Peter e impulsada por la diputada federal y compañera María Rojo, hasta su aprobación en la Cámara de Senadores, pero congelada en la Cámara de Diputados. Adicionalmente, existe otra ley similar en el estado de Jalisco, también aprobada y congelada, esta con el pretexto de que el padrón, porque es un requisito para que esta ley se ejecute, el padrón es prácticamente imposible, o sea, porque no se han puesto de acuerdo en cómo formar el padrón. Solo por la grilla, los egos y las envidias entre los compañeros. Me voy. ¿No? Eso sucede en Guadalajara y es vergonzoso para el gremio, porque somos nosotros mismos los que estamos impidiendo que ese padrón se realice y la ley, y le estamos dando el pretexto correcto a los legisladores y a las autoridades para que digan, no promuevo esa ley, vamos a guardarla porque es una bronca lo del padrón. ¿A quién aceptamos y a quién no dentro del padrón? Ese es el conflicto. Bueno, resulta necesario un esfuerzo común para rescatar ambas leyes, revisarlas, actualizarlas e impulsarlas política y legislativamente hasta su aplicación real y efectiva para el beneficio de todos los afectados. El nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Actores expresa su compromiso con ustedes y está a su disposición para escuchar ideas, proyectos de desarrollo y diseño de estrategias que nos faciliten la unidad y el fortalecimiento como gremio. Agradecemos la oportunidad de participar en este tercer Congreso Nacional de Teatro y esperamos instrucciones de las organizadoras para establecer el mecanismo de instalación de esta mesa de trabajo propuesta. Gracias. Muchas gracias. A continuación, no está en el programa de mano porque es una fe de ratas, que siempre hay, pero bueno, damos la bienvenida a Enrique Olmos con acciones sustantivas del Teatro Nacional. ¿Cuál es la voz? Gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días. Básicamente lo que propongo en esta intervención son... Así, aquí está en Ginebra. Son una serie de puntos que hemos ido recogiendo a lo largo de estos días y bueno, en muchos otros foros. Para... Sí, claro. De acciones concretas que creemos, porque esto lo he consultado con varios colegas, que se pueden llevar a cabo en el corto plazo con voluntad política. Básicamente lo que estamos planteando es que varios de estos puntos lleguen a la oficina de la próxima Dirección de Cultura, de la Secretaría de Cultura, que seguramente estará, o muy probablemente estará encabezada por Alejandra Fraust. Bueno, voy a los puntos específicos. El primero, ampliar el Programa Nacional de Teatro Escolar. Esto es relativamente simple, que exista en cada estado el Programa Nacional de Teatro Escolar, pero para los 3 niveles de educación básica. Un espectáculo para preescolar, un espectáculo para primaria, un espectáculo para secundaria. Esto evidentemente triplicaría
el impacto de quizá el programa más exitoso que tiene actualmente la República Teatral. Segundo punto, Programa Nacional de Teatro para Primera Infancia. Siento que en México hay que trabajar muchísimo la primera infancia porque los países desarrollados es donde han invertido el capital humano y cultural, y en México, en el teatro mexicano, seguimos teniendo un atraso en relación con la primera infancia y los espacios públicos. Me parece que hay que generar un programa, como lo dice aquí, de la red de guarderías públicas que ya existen en México y también privadas, para generar un programa inédito de aproximación a través del teatro. Y además revisar los teatros públicos que no tienen programación para primera infancia o teatro para bebés, como este Centro Cultural Helénico, que increíblemente no tiene programación continua para primera infancia. Hay algunos teatros en el país donde incluso está prohibida la entrada a bebés. Si no me equivoco, el Teatro de Gollado en Guadalajara tenía un letrero que decía que mayores de 8 años, solo los mayores de 8 años pueden entrar a ese teatro. Eso es absolutamente discriminatorio. Tenemos que pensar que los bebés, las personas pequeñas, son también ciudadanos y tienen derechos culturales. Tercer punto, generar un circuito nacional de teatro. Yo he estado peleando y argumentando mucho a favor de este punto, y donde encontramos que hay un nicho económico para generar este circuito como una primera instancia es a través del presupuesto de las muestras regionales. Cuando uno pide a través del IFAI las estadísticas de asistencia de las muestras regionales, son realmente muy bajas. Es quizá uno de los programas de alcance nacional que tiene menor impacto en el país. Quienes han participado en las muestras regionales lo saben. A los estados no les interesa mucho programarlo de sus estados vecinos y no tiene el impacto debido. Ese monto, que es aproximadamente en torno a los 8 millones de pesos, podía generar un fondo de inversión para que múltiples compañías en el país puedan solicitar movilidad interna. Y lo que yo planteo en este Circuito Nacional de Teatro es generar la introducción de estos espectáculos en municipios con menos de 350.000 habitantes. Porque también siento que lo que ocurre con las muestras regionales y con otros esfuerzos de movilidad del gobierno mexicano es que se va a todas las capitales estatales y seguimos replicando el centralismo que hay en la Ciudad de México en nuestros estados. Entonces creo que hay que generar un circuito que impacte en los municipios que no suelen tener vida cultural y que sea un circuito continuo, que en ciertas ciudades, en ciertos municipios, todas las semanas, un día en específico, llegue programación teatral profesional. El cuarto punto es un programa nacional de teatro comunitario e indígena. Me parece increíble que en este país que tenemos tantas lenguas indígenas cooficiales al castellano, sea más fácil ver una puesta en escena en alemán o en polaco que en una lengua indígena. Si uno revisa las muestras nacionales de teatro, la programación del Centro Cultural del Bosque, del Centro Cultural Helénico de Teatro UNAM, es imposible en los últimos años rastrear un espectáculo en una lengua indígena. Eso me parece absolutamente discriminatorio. Somos un teatro totalmente hispanohablante en un país que no es totalmente hispanohablante. Entonces creo que hay que generar un gran programa nacional de teatro indígena o de un teatro comunitario indígena, y creo que es muy sencillo el modelo. El modelo tiene que ser como el de teatro escolar, que cada estado genere una producción en una lengua indígena o un espectáculo de teatro comunitario, que siento que por lo que hemos visto en las últimas muestras nacionales de teatro, hay casos sumamente exitosos de teatro comunitario y que este país debería apostar muchísimo por generar este tipo de espectáculos al interior de las comunidades y del teatro rural, que creo que está absolutamente desprestigiado. El quinto punto es generar un nuevo efiteatro. Yo le hemos llamado efiescena. Básicamente consiste en, lo voy a leer porque es muy específico, flexibilizar las reglas de operación actuales para generar un modelo mixto con una bolsa empresarial de libre concurso y el modelo actual de la empresa portante. Es decir, que existan dos modelos: el actual, donde uno va y convence a un empresario y ese empresario
se convierte en la compañía aportante, y otro modelo, otra bolsa, que sea generada a través de un gestor institucional, donde se genera un montón de dinero y uno concursa con su compañía de teatro con un proyecto para ver si puede bajar esos recursos, pero que sean en una bolsa específica y que no dependas de la voluntad de un empresario y de sus criterios estéticos, porque pues al final es dinero público y no deberíamos depender de lo que un empresario quiere para los teatros o para los espectadores. Y al mismo tiempo creo que hay que generar esa oficina interinstitucional de vinculación, donde exista un gestor que esté continuamente invitando a los empresarios, a las cámaras de comercio, a que se vinculen con los proyectos artísticos, especialmente teatrales. Y siento que el gran vacío que tiene el actual modelo de anfiteatro es que va todo al dinero a producciones teatrales inéditas o de movilidad, y no se puede invertir en espacios independientes. Me parece muy importante que esos 2 millones de pesos se puedan invertir también en un teatro, que el Teatro del Milagro, el Foro Shakespeare, Teatro Bárbaro, en fin, el Rinoceronte Enamorado, cualquier espacio teatral profesional pueda acceder a esos montos también para la programación regular de su cartelera. Sexto punto, refundación de la Compañía Nacional de Teatro. Creo que es un tema que se ha hablado poco en este congreso, pero la Compañía Nacional de Teatro se ha convertido quizá en el único gran productor de teatro institucional en México, y creo que hay que refundarlo. Mi opinión es que habría que eliminar la figura del director artístico y generar un órgano colegiado que utilice esa gran cantidad de recursos públicos y de actores financiados por el Estado para generar coproducciones en los estados. Lo que propongo también es que hay que sacar la sede de la Compañía Nacional de Teatro de la Ciudad de México. Es decir, no puede estar todo en la Ciudad de México, tiene que ser itinerante. Aprovecho para dar un trago. Salud. Sí. Un trago breve, por favor. Me quedan 2 minutos. Y propiciar la coproducción con compañías del resto del país. Séptimo punto, creo que hay que revisar las convocatorias teatrales del FONCA. Evidentemente habría que revisar el FONCA en general, creo que tiene muchísimos problemas, pero y cada vez más. Pero siento que hay programas muy específicos que pueden mejorarse. México en Escena, creadores escénicos, fomento proyectos y coinversiones culturales, tiene que aumentar los montos. Si uno revisa la cantidad de beneficiarios, no se corresponde con la explosión demográfica de profesionales del teatro que hay en el país en los últimos 10 años. Es decir, hay un desfase entre la inversión de este brazo financiero que tiene el gobierno mexicano, que es el FONCA, con la cantidad de personas que se dedican en todo el país a las artes escénicas. También creo que en Artes es un programa fallido que lleva muchísimos años sin dar resultados y que debería convertirse en una gran convocatoria de movilidad internacional para las compañías, en lugar de este falso mercado de artes que no ha entregado buenas cuentas y que supone una inversión entre 8 y 10 millones de pesos anuales. Creo que hay que revisar y refundar la Academia Mexicana de Arte Teatral, un poco en el sentido de lo que ha hecho la ANDA. Me parece que es un ejemplo extraordinario de para dónde deberíamos ir, y creo que hay que generar un sistema de sociedad. Ser socio de una Academia Mexicana de Arte Teatral, yo le pongo ese nombre, puede llamarse de cualquier otra forma, para todas estas omisiones de la seguridad social, del seguro de riesgos laborales, y también para hacer recomendaciones sobre casos de abuso, inequidad, todo lo que tiene que ver con nuestro gremio. Creo que necesitamos generar una estructura organizacional muy potente y ciudadana. Creo que hay que generar un plan de seguro de gastos médicos mayores para artistas escénicos, que tiene que ver un poco con lo que ha mencionado Landa. No me gustaría repetir, pero siento que es un problema urgente, sobre todo al interior del país, que pensemos el tema del seguro de gastos también desde un punto de vista privado. Si las instituciones públicas no pueden
otorgarnos toda esta cobertura, habría que buscar a las aseguradoras y generar contratos colectivos de seguridad social, acceso a la vivienda, en fin. Y el último punto que me parece muy importante, tenemos que reactivar la red de teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son teatros que están ahí, se hicieron con dinero público, hay que tomarlos, hay que reactivarlos. Ya está la agenda del siguiente congreso, creo. Pero bueno, continuamos ahora con Maite Valencia, que va a hablar sobre capítulo 3000, donde nuestras autoridades están metidas. Y bueno, Maite, bienvenida. Hola a todos, es un gusto estar aquí. Primero quiero comentar que justo esta ponencia no nació del ámbito específico del teatro, sino de otras instituciones culturales, y la invitación es que se vea como un problema estructural que afecta a varios sectores del ámbito de la cultura, ¿no? Entonces, capítulo 3000, ¿no? La precarización institucional. Una exposición no sería posible sin un curador que tejiera el discurso de la investigación, sin el museógrafo que diseñara el espacio o sin un equipo de difusión y de diseño que le dieran salida con el público. Una obra escénica estaría incompleta sin todo el equipo que desde los foros facilita las funciones, si no hay carteles, página web, programas de mano que la acompañen, sin un programador que organice un calendario anual. Las instituciones serían edificios vacíos sin aquellos que en gran medida le impregnan vitalidad y construyen la oferta cultural, los trabajadores. En México, sin embargo, muchos de los trabajadores de oficinas públicas ni siquiera son considerados como tales y más bien son llamados prestadores de servicio, adheridos bajo una forma de contratación denominada Capítulo 3000, que ha crecido exponencialmente durante los últimos 12 años desde el sexenio de Felipe Calderón. Esta forma de contratación, parecida a los honorarios, normaliza la precariedad al no ofrecer ninguna de las prestaciones mínimas establecidas por la ley y promueve la informalidad con el retraso constante de pagos y la imposibilidad de generar antigüedad, de tener seguridad social, aguinaldo, o por mencionar solo algunas de las faltas, ¿no? Justamente desde el pasado lunes 26 de marzo, los trabajadores de cultura se han manifestado pacíficamente de diversas maneras, públicamente y con las autoridades correspondientes, con el fin de buscar soluciones a las cada vez más precarias condiciones laborales. Y si bien es un movimiento que inició en los museos del IMBA, inició con este tuit del Museo Nacional de Arte. Inmediatamente nos dimos cuenta desde las primeras reuniones que es un problema generalizado, ¿no? Que afecta tanto a subdirecciones, coordinaciones nacionales, jefaturas y demás puestos públicos, no solo del INBA, sino también del INA y de otros organismos de la propia Secretaría de Cultura, Educal, Radio Educación, e incluso otras secretarías federales. No, todavía no. Es decir, se trata de un problema estructural que ha resultado de un proceso histórico lleno de desinterés por el trabajador, la cultura y los artistas. Y bueno, justamente, ahora sí, es un edificio hermoso, ¿no? Qué increíble ha de ser trabajar ahí, en el Museo Nacional de Arte. El MUNAL tiene la colección de arte mexicano más importante del país, estás en el mejor lugar, ¿no? Escuché decir a varios amigos, a distancia uno pensaría que los trabajadores de este imponente recinto trabajan con las mejores condiciones, pero no es así. Durante 3 años de labor no solo carecí de cualquier derecho básico, sino que también sufrí constantemente el retraso de mi salario. Enero lo pagaban hasta abril, septiembre hasta noviembre, y en diciembre, ¿qué es eso del aguinaldo, no? Sin embargo, todos esos días sin cobro tú debías acudir de forma regular a la oficina, gastar en transporte y en comida, cumplir con un horario e incluso trabajar horas extras, a pesar de que tu cuenta bancaria seguía intacta y las deudas crecían, ¿no? Nadie se quejaba, todos lo aceptábamos como normal, pese a la inestabilidad constante que en casos peores llevó a colegas a prescindir de sus contratos de renta. Sin embargo, ya los administradores te habían dicho, ¿no? Ya firmaste este contrato, no tienes otra opción. ¿Por qué aceptamos estas condiciones? ¿De verdad no hay otras opciones? El amor y la pasión que tenemos hacia nuestro trabajo son el sello que marca nuestro camino a la precariedad. ¿Acaso no la cultura es un punto clave en el desarrollo económico y social del país? ¿Por qué si en programas culturales internacionales como la Agenda 21 de la Cultura se ve a este como un derecho humano, en México los trabajadores culturales y los artistas no gozan de las condiciones mínimas para llevar a cabo su labor? La situación es aún más grave cuando es el propio gobierno quien con ese tipo de contratos fomenta la informalidad.
Bueno, según artículos periodísticos, el régimen actual de Peña Nieto presume la creación de 3 millones de empleos formales, ¿no? Más bien habría que preguntar bajo qué condiciones están, ¿no? En la subcontratación o en la degradación, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en la administración pública para que las posibilidades que tuvieron nuestros padres, tíos, antes, hace 50 años, ahora sean tan distintas? Porque hoy ni siquiera somos dignos de ser considerados como trabajadores regulares, pese a que dedicamos gran parte de nuestro tiempo a una institución. Y bueno, en el marco del Día del Trabajo, algunos centros del INBA se manifestaron nuevamente frente a esta situación. Replicaré a continuación algunos fragmentos. La celebración del 1 de mayo, es que no se ve el meme completo, pero es como los trabajadores del INBA esperando que les paguen, ¿no? Entonces, la celebración del 1 de mayo como Día del Trabajo tuvo su origen en la defensa de los trabajadores de derechos laborales básicos, particularmente la jornada de 8 horas. En la actualidad, hablar de grandes huelgas o movimientos obreros parece cosa del pasado. Esto a pesar de que vivimos en un país que suma muertos todos los días. Corrupción a gran escala, narcotráficos, mujeres asesinadas y por supuesto pésimas condiciones de trabajo, a pesar de que también son los mismos trabajadores los que sostienen la economía, la producción, las condiciones generales de bienestar donde las hay. Las reglas y leyes que se aplican para que esto sea así son largas y complejas, pero una conclusión es clara. El Estado mexicano mismo genera trabajo irregular, sin prestaciones y con pocas oportunidades a largo plazo. Con el capítulo 3000 se nos oculta como trabajadores reales para aplicar la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y no la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es la que nos correspondería. Con esto se han perdido derechos laborales básicos y en suma hemos retrocedido más de 100 años en lo que a derechos laborales se refiere, ¿no? Eso es lo que dice el comunicado de los capítulos 3000. Y bueno, la situación laboral de los profesionistas de la cultura desde la creación hace 30 años del CONACULTA ha empeorado. Anteriormente en esta instancia existía una modalidad por honorarios que a pesar de no brindar plazas ofrecía ciertas prestaciones, ¿no? Como aguinaldo, bonos y sobre todo la regularidad de los pagos quincenales. Hoy todo eso desapareció y la creación de Secretaría de Cultura no cambió el panorama. De hecho, puede ser que es peor que con su antecesor. Entonces, ¿para qué sirvió su constitución en diciembre de 2015 por Enrique Peña Nieto? ¿Fue un cambio de nomenclatura nada más? ¿Un guiño político para callar a ciertas voces? En términos prácticos, el único cambio visible fue que la SEP dejó de dirigir el quehacer del INBA y del INA y de administrar los presupuestos correspondientes para ser sustituida por la Secretaría de Hacienda. No obstante, los recortes presupuestales continúan y se agravan año con año. Los laberintos burocráticos siguen entorpeciendo los pagos de creadores y nada ha cambiado sustancialmente. Eso justo es una noticia reciente donde se descubrió que el gobierno no se le daba a un youtuber llamado Cayo Dacha para promover a las dependencias oficiales 66 millones de pesos, cuando el presupuesto anual de la Cineteca Nacional es de 48 millones, ¿no? Estamos hablando de 14 millones de pesos. Y esta noticia me sirve para dos cosas. La primera es como lo mencioné al inicio, ¿no? Hablar de que es un problema que no solo atañe a los museos o al teatro, sino que también afecta a músicos, cineastas, editoriales, radiodifusoras y más institutos adheridos a la Secretaría de Cultura. Y también el segundo es que resume la política cultural actual, ¿no? Una administración que invierte más en su imagen que en sus propias instituciones y en los trabajadores, ¿no? Que las conforman. Esto es algo que repitió mucho Alfredo Vargas, director del personal del INBA. Hay que ser cuidadosos con la imagen de la institución, ¿no? Sin importar que, bueno, justo lo que quiero decir, la siguiente, justo todas estas instituciones y muchas más, incluida la Coordinación Nacional de Teatro, espero que ya les hayan pagado a mis compañeros, pero creo que no, todavía no han pagado, no el retraso de los meses de enero a abril, sino que ahorita todavía no pagan el mes de abril porque siempre se atrasa, ¿no? Como 20 días. Entonces, estas son las instituciones, 20 días años. Ajá, exacto. Entonces, y bueno, en las instituciones públicas los trabajadores son las gacelas más débiles a pesar de ser profesionistas preparados con licenciatura, maestría o doctorado en distintas carreras, ¿no?
Y bueno, ahora la pregunta es qué hacer, ¿no? ¿Cómo desarrollamos condiciones laborales dignas, incluyentes y equitativas en la cultura? El primer paso creo que ya se dio, que fue alzar la voz y denunciar las condiciones precarias en las que se viven y que gran parte del público desconocía, es decir, que puede ser asiduo a los centros de trabajo y a la oferta cultural, pero desconocía que los trabajadores de esas instituciones también viven condiciones precarias, ¿no? Ya se visibilizó esta situación y que, bueno, incluso si reflexionamos todavía más allá de estas instituciones, pues cuántas personas más no están así, ¿no? Cuántas más no viven con uno de los salarios mínimos más bajos de Latinoamérica, que es de 88 pesos nada más y que ni siquiera alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona media, ¿no? Bueno, y a 2 años de la creación de la Secretaría de Cultura estamos muy a tiempo de exigir que realmente se establezcan políticas públicas a favor de la cultura, sus trabajadores y los artistas, a exigir que se trabaje en conjunto con otras instancias como la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda y la de Economía, para que los problemas laborales del gremio cultural no solo se queden como en una trinchera, sino que realmente se apliquen para toda la federación. Y bueno, ¿puedes avanzar? Las propuestas, bueno, inmediatas. La primera es que a los capítulos 3000 pues ya se nos considere trabajadores, no prestadores de servicio, que más bien que una propuesta es una exigencia. También, y bueno, ya con esto poder entrar dentro de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La segunda es que también ver si se puede hacer un apartado dentro de esta ley como propiamente el trabajador de cultura. Esta ley tiene, no sé, como tiene al deportista, al trabajador minero, al agente económico, etcétera, y también podríamos ver si quizás saliera algún apartado específico de como trabajador de la cultura y del arte, ¿no? O en su caso en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. El movimiento por la formalización laboral debe continuar. Y es importante seguirlo enunciando y, como se habló hace un momento, aprovechar también la cultura, la coyuntura para ver, pues sí, qué cartas tomarán en el asunto los que siguen, ¿no? Alejandra Frausto, Raúl Padilla o nada más, ¿no? Sí. No creo que Javier Lozano, entonces a ellos es a quienes hay que exigirle y con ellos también acercarnos. Y bueno, como ya me pasé un poco el tiempo, nada más quiero finalizar con esto, que las instituciones y las oficinas públicas no caminan solas. Somos las personas quienes las ponemos en marcha, somos nosotros los que trabajamos en ella y quienes día con día las movemos. Nosotros somos las instituciones y por eso es tan importante que sigamos alzando la voz. Y bueno, el derecho laboral también es un patrimonio como el arte y la cultura. Defendámoslo todos. Ok, bueno, y ahora ya para terminar esta mesa, pues 35 años de un foro independiente no suena fácil y no lo es, y aún siendo uno de los más exitosos, yo creo que el foro independiente más exitoso de la Ciudad de México, pues cierra. Y Tarimar. Hola. Buenos días. Gracias. Esta ponencia le pusimos de título, si quieres el video que no tenga sonido ni nada, se llama Crónica anunciada de la muerte de un teatro, y tal vez deberíamos de decir de varios, pero ahorita vamos a hablar del Foro Shakespeare. Quisiera brevemente hacer una súper breve historia del Foro Shakespeare, lo intentaré. Este es un espacio que fundó Héctor Fuentes. Él lo fundó como un espacio independiente. Eso quería decir que en su momento no recibía dinero ni del Estado, del gobierno, y por supuesto la iniciativa privada en 1983 no estaba para nada considerada en el panorama de inversión a la cultura, ¿no? Entonces Héctor Fuentes muere con un poético y trágico paro cardíaco revisando las cuentas del Foro Shakespeare. Muere Héctor Fuentes y de repente lo agarra Esther Greenberg. Esther Greenberg lo toma por algunos años y finalmente llega el momento en el que dice: no, por favor, se los quiero devolver, se los quiero aventar a alguien, quien lo quiere, y
de repente, pues Ocesa lo quería comprar y habían varios compradores. Y un día, bueno, nos reúne a mi socio que está ahí sentado, Bruno Bichir, y a mí, y nos dice Esther Greenberg que si nosotros lográbamos juntar X cantidad de dinero, no lo quería dejar a nosotros porque ella creía que nosotros íbamos a mantener la esencia del espacio y que muy probablemente Ocesa no. Entonces, logramos juntar el dinero mayormente con los ahorros del señor que está ahí, esta persona y algunos compañeros que le fueron sumando. Curiosamente, poco a poco nos hemos ido enterando que la primera vez que el Foro Shakespeare abrió sus puertas, pues también fue como varias personas pusieron su trabajo, lecturas dramatizadas, un poco de dinero para su fundación, y bueno, pues cuando Bruno y yo entramos se repitió un poco la historia. Y bueno, lo recibimos con unas deudas impresionantes, negociamos con cualquier cantidad de personas y de diferentes perfiles, narcos, pero digamos que negociamos y pagamos todas las deudas que tenía el espacio. Y bueno, hoy por hoy ese espacio se venden las 350 butacas que tiene 6 espacios, a veces 7, a veces 8, a veces el baño también es teatro, y trabajamos de 9 de la mañana a 2 de la mañana de lunes a lunes, y bueno, pues el foro vive del foro, tiene se ha convertido en una productora, también en una casa productora, y eso nos ha permitido lograr sostener y financiar por casi una década los proyectos de impacto social y un centro cultural que se llama el 77 Centro Cultural Autogestivo, que para nosotros es muy importante porque efectivamente en ese espacio hay proyectos de entrada libre y puede ir cualquier cantidad de personas y de todos los perfiles a recibir teatro en ese espacio. 16 años se dicen en 3 minutos 42 segundos, facilísimo, pero como dice Guillermo del Toro, pues sí, ustedes lo ven como, sí, el Foro Shakespeare, sí, Zamora 7 y 9, pero para nosotros, pues claro, 16 años lo vimos en cámara lenta y nos costó mucho trabajo, no voy a llorar, pero sí nos costó muchos putazos, muchos aprendizajes y darnos cuenta de también cómo somos como gremio teatral. Y aquí pongo, ¿cuál es el futuro? Hacer un espacio independiente, un teatro, un teatrito, un teatrote. Yo le haría un homenaje a Fela Fábregas donde dice, que en paz descanse, donde dice, pues a mi peor enemigo yo le recomiendo que ponga un teatro o le regalo un teatro. Así es que no sé si están por aquí mis enemigos, pero podrían abrir un foro Shakespeare o un foro lo que sea en cualquier momento. En principio, ¿por qué sería importante hacer unos espacios independientes? Y bueno, quiero agregar aquí, tomar teatros que están abandonados, y quiero decir no solo los del IMSS, porque en esta revisión que hemos hecho para ver cómo seguimos la actividad del Foro Shakespeare, hay muchos teatros en Ciudad de México y en los estados que nadie utiliza. En primera instancia, porque somos muchos proyectos para muy pocos espacios. Y muestra de eso es que los teatros del gobierno, los teatros institucionales, pues dan temporadas de 12 funciones, porque ellos sí tienen la responsabilidad de abrirnos las puertas a todos, pero no hay, esa es la realidad. Segundo, por la construcción de un patrimonio, como abuelitos, ¿no? Mi mamá decía, hay que comprar terrenos, patrimonio y joyas, porque eso es lo que después sí vas a poder vender, ¿no? Y esto lo digo porque si cierra el Foro Shakespeare realmente no importa mucho, no importa demasiado, a nadie le ha importado demasiado, pero creo que sí hay que pensar en el futuro y en las próximas generaciones, es decir, en dónde van a hacer su actividad las generaciones que vienen, porque puede ser que nosotros los que estamos aquí pues ya nos fuimos o estamos construyendo ese camino para mantenernos, pero y los que vienen atrás, ¿por qué?
Los espacios independientes brindan los soportes de crecimiento para el desarrollo profesional, económico y cultural. El patrimonio cultural es una riqueza y se requieren políticas y modelos de desarrollo innovadores que preserven y respeten su diversidad y su singularidad. Es decir, si hay espacios independientes totalmente subsidiados, adelante. Si hay otros espacios que viven de sus boletos, adelante. Esto sucede en los espacios culturales independientes. Estos espacios nos representan porque ahí se juega un papel importantísimo para el desarrollo sostenible. Es decir, si tú ensayas 4 meses y presentas una temporada de 16 funciones, los foros independientes son los que te permiten darle continuidad a tus temporadas y que puedas estar 8 años con Matrimonio Palasbrakis dando funciones, ¿no? Las Naciones Unidas describe el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este es el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Ya ni siquiera es México, todos los países del mundo tenemos que hacer este tipo de desarrollo sostenible para pensar en el 2030, por ejemplo. Tratar de lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, social y la protección del medio ambiente. México participa en una iniciativa que se llama Transformar Nuestro Mundo y es la agenda del 2030. O sea, estos güeyes de allá arriba ya están en el 2030 y nosotros estamos en el tercer Congreso Nacional de Teatro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar para allá. Y además, todavía nos estamos cuestionando si nosotros con nuestra actividad podemos transformar el mundo. Y esos cabrones ya lo saben. Nuestro país pertenece a la ONU. Y esta institución tiene la labor de seguir abogando y promoviendo el tema de la inclusión y la equidad. Ojo, entiéndase equidad, no por igualdad, sino con que cada uno merece, recibe lo que merece en función de sus condiciones, en un marco de derechos y de construir ciudadanía. Es decir, este territorio que estamos construyendo no lo vamos a poder hacer sin nosotros, sin los ciudadanos que ocupamos esos espacios. México ha aportado, además del concepto, el desarrollo incluyente, para poder apuntar a todos los aspectos del desarrollo sostenible: educación, salud, empleo, vivienda, medio ambiente y una puta vida pacífica. Plantea que un desarrollo que no es incluyente no es sostenible a largo plazo y no puede llamarse desarrollo. ¿Qué es lo que le está pasando a este país? No nos estamos desarrollando. Fui a ver una obra en donde estaba López Tarso y él decía, porque reinauguraron el teatro que está en Reforma, y él decía: yo inauguré este teatro hace 60 años y ahora qué chistoso que me vuelven a invitar para reinaugurarlo. ¿Qué pasó en esos 60 años? Dijo. ¿Y qué pasó? Y estoy muy contento, dijo, de que los teatros se construyeron al lado de los hospitales, porque la salud tenía que ver no solamente con tu físico, sino con tu mente y con tus emociones. Y entonces la salud mental también nos toca a nosotros, somos responsables de eso. ¿Qué hacemos con las nuevas generaciones? ¿Qué hacemos luego? Este es el momento de apropiarnos de nuestro porvenir, desde nuestra trinchera, desde el teatro, desde los espacios culturales independientes y gubernamentales, además de diseñar y promover propuestas concretas para la reestructuración de nuestra actividad. Habría que fomentar el desarrollo de espacios artísticos desde la sociedad civil, que encamine objetivos integrales, comunitarios y económicos para la movilidad de la ciudadanía desde el arte y la cultura, para que la ciudadanía se sienta parte de la cultura
y que se preocupe por cuidarla y que no se sienta ajena a eso. Por eso no van al teatro, punto. Es así de simple. No les pertenecemos y ellos no nos pertenecen a nosotros. Es decir, no pensamos en ellos. Exacto. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sí estamos nosotros. Hay una dimensión cultural, claro que sí, pero tenemos nuestros propios problemas y hay que plantear en esa comunidad la búsqueda de esas estrategias para mantener activo el espacio cultural independiente y evitar que otros teatros o otros centros culturales subsidiados dejen de cerrar sus puertas, que es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. La circunstancia actual del Foro Shakespeare y que nos hemos encargado de comunicar y de sensibilizar, no es para que digan, ay, pobrecitos los del Foro Shakespeare, ni que nos pongamos a llorar. Sí, ya me tardé mucho. Nos hemos encargado de hacer esto no para sufrir, no para seguirnos quejando, sino para atender la situación, porque el Foro Shakespeare no es un lugar de Bruno y Italia. Queremos proponer que a partir de nuestra experiencia, de 16 años de experiencia, podamos generar herramientas conjuntas. No necesitamos que el gobierno pague todo, no. No necesitamos estar en contra del gobierno, no. Necesitamos trabajar para lograr la articulación de instituciones nacionales e internacionales, fortalecer a la sociedad civil organizada e incluir, como chingados no, la participación de la iniciativa privada en un momento coyuntural para el desarrollo de nuestras actividades. Hay poca participación activa y continua. Este teatro debería de estar lleno, obviamente, por todo lo interesantísimo que se ha dicho en este lugar. Tendríamos que ser más participativos. Marshall menciona que ser ciudadano hoy implica que nos involucremos, que nos responsabilicemos directamente de la preservación del patrimonio tangible e intangible. La ciudadanía no solo tiene derechos, no yo tengo un derecho, soy ciudadano, no. Ser ciudadano implica ser responsable y participar en el compromiso del destino de esta sociedad, de los derechos civiles, políticos y sociales, para que entonces nos sintamos pertenecientes de una sociedad y de un gremio. La ciudadanía responsable del buen funcionamiento de las instituciones. El ejercicio de ciudadanía en la práctica, el ejercicio cotidiano de nuestra sociedad, de una práctica individual que se realiza en colectividad para el bien común. Los espacios culturales independientes tenemos la responsabilidad de construcción de esa visión y hay que pasar del plano individual al plano grupal para la construcción del nosotros, con todas nuestras diferencias. La participación de la ciudadanía ejerciendo la formulación y la aplicación del derecho con conciencia de causa y práctica de su vida, estableciendo un territorio de acción. El territorio no solo como limitación geográfica, sino como representatividad y representatividad con otros agentes. Somos una red muy compleja, muy diversa, que coexistimos simultáneamente y esa complejidad ocasiona modificaciones entre nosotros, pero también modificaciones a la sociedad y tenemos que empezar a creer en eso. Y se refleja en nuestra organización. Y por la manera en la que interactuamos con el territorio pueden señalar posibilidades de integración y articulación. No me estoy acercando. El espacio social como reproducción merece que si se va a cerrar un teatro, se le dedique el tiempo que se necesita. El espacio social como reproductor de acciones sociales. El concepto de el territorio. Nos organizamos como comunidad para enunciar nuestros derechos, para y con la cultura y manifestarlo en la participación y en la conformación de espacios culturales independientes para ser el puente de acceso a los bienes culturales. El derecho sostenible, mencionado al principio. Estos espacios, ¿cómo se mantienen? Se mantienen no solo de una postura política, artística, poética y de una participación ciudadana, también de un ámbito económico. La participación de nosotros genera un porcentaje en el famoso 7.6% del PIB que genera la cultura.
Entonces, es necesaria la profesionalización, sistematizar procesos. Sé que les caga a muchos de ustedes la industria cultural, pero les digo una cosa, si en el Foro Shakespeare no hubiéramos sistematizado muchos procesos, hubiéramos cerrado hace muchísimos años. Se genera una economía interna del país, entonces es necesario profesionalizarnos. Hace ratito hablaron de mercadotecnia, pues usemos lo que ha creado el capitalismo para favorecernos, no lo neguemos. Mencionar la remuneración digna, mencionar que somos un rector de producción, profesionalización de las artes escénicas. Somos un productor que genera un flujo continuo de economía. Se fomenta el desarrollo de comunidades activas desde el arte y la cultura, el cual tiene un reflejo directo en el ámbito económico. Desde el 2016, por cada 100 pesos producidos en la economía mexicana, 3.3 lo generaron una actividad cultural y ocupamos 1.359.451 personas en puestos de trabajo. Los espacios culturales independientes estimulan, no te preocupes, la generación de ideas, innovación artística, aprendizaje colectivo, y el fin último es el fomento de desarrollo a la ciudadanía. Tenemos que cerrar, si no, no hay preguntas. Ahí voy. No, disculpa, porque hay que cerrar, si no hay espacio para preguntas. Concluye, por favor, un minuto para concluir. Ok. En la Ciudad de México hemos creado el Recio AC, que es una asociación civil. Hemos generado el Colegio de Productores, que también es una asociación civil con representatividad. Ahora me sumo al esfuerzo de la ANDA. Tenemos una nueva ley de cultura de derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Y los espacios, o lo que tenemos que intentar hacer, es efectivamente todo lo que se propuso en esta mesa, hacerlo una ley nacional de teatro. Hacer un Instituto Nacional de Teatro que tenga representantes en cada estado. En el caso de los productores tendríamos que hacer lo mismo. Tal vez una cosa que podría quedar en este momento es que cada estado hiciera una comisión de productores, que hiciera una comisión de espacios independientes, y me sumo a la iniciativa del laboratorio donde estuve de estadística, que nos hace muchísima falta, y todo esto puede generar difusión y puede generar momentos, ponernos en un momento en donde la ciudadanía activa sea nuestra trinchera, y en el teatro pongamos en práctica y en acciones todas nuestras reflexiones después de recibir toda nuestra información. Esto no va a existir a menos de que lo hagamos nosotros. Gracias. Ahora bien, estamos ante una disyuntiva de tiempo. Hay dos opciones, o se da el break y salen, o continuamos seguido y damos 10 minutos de preguntas en lugar del break. ¿El quien quiera salir? Pues en la comida se acercan a ellos, por favor. Muchísimas gracias, pero estamos rebasados, media hora, 40 minutos estamos rebasados. Por lo menos, para saber qué preguntaban. Se contestará en el chat de la página. Hay gente que tiene que regresar después de la comida, no vamos a atrasarnos más, disculpen. Vamos 40 minutos tarde, chequen el reloj, chequen el programa. Muchísimas gracias a la mesa.